Hola a todos, bendiciones, que la paz sea con todos ustedes y que la gracia del Señor sea sobre ustedes y su familia. Bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que es el Espíritu Santo morando en este lugar, en ustedes, y para que Él sea dándoles el entendimiento para poder saber y acatar su palabra y para poder predicar de su palabra hacia los demás. Bueno, entonces que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo tomando el control de este tiempo y que Él sea dando su palabra a través de mí, recordando de que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros. Él nos hizo instrumentos suyos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se llama el sembrador. No solamente ser oidores, sino también hacedores. Bueno, la base bíblica está en Mateo 13, versículo 1 al 23. El sembrador. El sembrador es una de las parábolas famosas que Jesús enseñaba a sus discípulos y a la gente. Parábolas. Jesús hablaba mediante parábolas para que la gente entendiera bien su mensaje, ya que la gente no podía entender el mensaje así correcto de Jesús, no sé, por palabras confusas o por falta de entendimiento. Entonces Jesús, por medio de mensajes, por medio de historias que se llamaban parábolas, ahí la gente podía entender mejor su mensaje, pero no toda la gente entendía mediante esas parábolas. Y eso de que Jesús contaba sus enseñanzas, transmitía sus enseñanzas mediante parábolas, esa era una profecía, algo que en el Antiguo Testamento ya fue dicho, que mediante parábolas el Hijo del Hombre, el Señor, iba a hablar, iba a enseñar. Entonces, existieron varias parábolas, muchas parábolas, por ejemplo el del buen samaritano, el del construir su casa en la arena o en la roca, y una de esas está el del sembrador. Entonces, vamos a conocer un poco de la parábola del sembrador. Dice: en una ocasión Jesús les contó una historia a sus amigos para explicarles las diferentes formas en que las personas reciben la palabra de Dios. Jesús contaba que había un sembrador que salía a sembrar sus semillas, pero las semillas cayeron en diferentes lugares. Unas cayeron junto al camino, y cuando vinieron unos pajaritos a buscar comida, se comieron todas las semillas que habían caído en el camino. Otras semillas cayeron entre las piedras, y como no había mucha tierra, al brotar no pudieron tener raíces profundas. Entonces, al salir el sol, se secaron. Otras semillas cayeron entre matorrales llenos de espinas. Al crecer las espinas, las semillas se ahogaron. Sin embargo, hubo otras semillas que sí cayeron en buena tierra, así que comenzaron a crecer las plantas y llegaron a tener muchos frutos. Ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios. El sembrador es el quien siembra el mensaje de Dios. Hay algunas personas que cuando la oyen no la entienden, entonces viene el diablo y hace que olviden lo que oyeron. Esas personas se parecen a las semillas que cayeron junto al camino y los pájaros se las comieron. Las semillas que cayeron entre las piedras simbolizan a las personas que oyen la palabra de Dios y al principio se alegran mucho de oírla, pero como no la siguen leyendo para entenderla y obedecerla, entonces vienen sus amigos y se burlan de ellos para leer la palabra de Dios. Esto los desanima y ya no quieren oírla ni obedecerla. Después están las semillas que cayeron sobre las espinas. Estas simbolizan a las personas que después de oír la palabra de Dios se les hace muy difícil obedecerla, así que prefieren cambiarla por las riquezas que este mundo ofrece y dejan a un lado la vida eterna que Jesús les ofrece. Por último, tenemos las semillas que caen en buena tierra.
Estas son las personas que oyen y entienden bien el mensaje de Dios. No importa si antes eran personas malas, porque cuando comienzan a obedecerla, su corazón y su vida comienzan a cambiar. Ellos mismos llegan a ser como semillas. Se sienten tan felices con los cambios que también comparten el mensaje con otras personas, porque desean que todos sientan la felicidad de recibir el mensaje de Dios. Este último grupo es el que es obediente a todo lo que Dios les manda que hagan. Bueno, esta es la historia, la parábola del sembrador. Aquí vemos que las semillas cayeron en diferentes lugares, en las rocas, en las espinas y en la tierra fértil. Entonces, recordemos que la palabra del Señor es viva y eficaz. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra del Señor mediante prédicas o mediante personas que nos quieren ayudar a llegar a esa palabra, no hay que nosotros quejarnos, no hay que sentirnos presionados ni obligados a recibir esa palabra. Recordemos que la palabra del Señor es orden. La palabra del Señor, cuando nosotros la escuchamos, existe una liberación en nuestro estado espiritual. La palabra de Dios, cuando entra en nuestra vida, va limpiando y va quitando de raíz todo pecado, toda cosa inmunda que nosotros hayamos cometido, hayamos almacenado en nuestras vidas de antes, pecaminosas, del pasado. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a quitar ese pasado y a volvernos a Cristo y a ser nuevas criaturas. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios mediante personas, mediante prédicas, no hay que quejarnos o no hay que rechazarla. Si rechazamos la palabra de Dios, rechazamos a su Hijo, a Jesús, rechazamos a esa vida eterna, rechazamos a esa ayuda que es la palabra, ya que en la palabra de Dios, en sus versículos, en sus capítulos, en sus libros, encontramos verdades. Recordemos que cuando Pilato estaba con Jesús, Jesús le dice a Pilato que si todo aquel que escuche la verdad escuchará mi voz. Y la voz de Jesús es su palabra. Entonces su palabra es verdad. Todo lo que está escrito en la Biblia son verdades, sus historias, sus anécdotas, sus enseñanzas, todo. La Biblia está llena de muchas cosas interesantes. La Biblia está escrita en poesías, en metáforas, en historias. Está dividida en dos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La Biblia tiene 66 libros y vemos que la Biblia está llena de muchas enseñanzas que nos ayudan a nosotros a seguir en nuestro caminar, a seguir en nuestra vida. Vemos sobre la obediencia, de cumplir los mandatos de Dios. Entonces nosotros debemos de respetar la palabra de Dios. Si respetamos la palabra de Dios, estamos respetando a Jesús, a Dios, ya que recordamos que Dios y Jesús son los principales autores de la Biblia. Y si nosotros tenemos alguna duda en la Biblia, algo que no entendamos de la Biblia, nosotros tenemos la dicha de que nuestro autor aún está vivo, que nuestro autor nos está escuchando. Entonces nosotros le podemos preguntar a nuestro autor, que es Dios, mediante la oración: Señor, ayúdame a revelar esto que no entiendo, o ayúdame que tu Espíritu Santo me dé entendimiento para entender este versículo o este libro que no entiendo. Cuando cada vez que nosotros leamos la Biblia, pidámosle al Señor, el Espíritu Santo, entendimiento para nosotros poder entender y estar capacitados al momento de leer nosotros la Biblia, porque la Biblia, algunas cosas sí son fáciles de entender, pero no todo es fácil. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender esa palabra. En la parábola nosotros vemos de que las personas, cuando reciben la palabra del Señor, la rechazan y no germinan. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, tiene que llegar como una semilla. Haz que la palabra de Dios que tú recibes sea como una semilla, que sea plantada en tu corazón y germine en todo tu cuerpo. Y al momento de germinar brote bendiciones, milagros, brote conocimiento, brote sabiduría. Entonces,
hay personas en el mundo que al momento de escuchar la palabra de Dios no deja que la semilla, que es la palabra, quede sembrada en su corazón, y no deja que esa semilla germine en todo su cuerpo, y esas raíces se secan, esa planta se seca, la palabra se seca dentro de esa persona y se vuelve en un estado espiritual frío. Y no solamente en esas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios, también nosotros, cuando no queremos escuchar la palabra de Dios, los buenos consejos, cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, cuando nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, sus mensajes a través de la Biblia, nuestro estado espiritual se vuelve frío. Nosotros, nuestras raíces, nuestra planta se comienza a secar, a marchitar y nos enfriamos. Eso es lo que vemos en Apocalipsis 3:16. Estás frío, caliente, pero tibio, Dios te va a vomitar. Entonces, hagamos que la palabra de Dios sea como semilla en nosotros. Plantemos la palabra de Dios en nuestros corazones y hagamos que esa palabra germine en nuestra vida. Y el momento de germinar la palabra de Dios en nuestra vida va a producir bendiciones, va a producir milagros. Y no solamente en nosotros. Cojamos esa semilla y plantémosla en el mundo, a las personas. Y ahí cumplimos el mandato que Jesús nos dio antes de que Él se vaya al cielo, que es ir y hacer discípulos a las naciones. Predicar el Evangelio a toda criatura. No solamente almacenemos la palabra de Dios en nosotros, sino también compartamos el mensaje de Dios a todas las personas. Porque si nosotros no compartimos el mensaje de Dios a las personas, nos volvemos egoístas en la palabra de Dios. Nos volvemos esas personas que almacenan para sí mismo y no queremos compartir. Entonces, cuando Dios nos dé mensajes de aliento, de ayuda, compartamos también ese mensaje, esa palabra a las personas. Cuando nosotros nos sentimos que ya no podemos, cuando nosotros nos sentamos así desesperados, recordemos en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. O en Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando estamos así que el mundo nos ataca y que ya no podemos más y que creemos que el mundo nos va a atacar y en nuestras fuerzas no podemos, recordemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando estemos enfermos, cuando tengamos esas enfermedades, esas dolencias, recordemos que por las llagas de Cristo somos sanos. Entonces, así las palabras de Dios, los mensajes, sus enseñanzas nos van a ayudar a nuestras vidas y podemos ayudar así a los demás. Entonces, hagamos de que nosotros no tengamos ese marchitar en nosotros, no tengamos ese de que nuestras raíces se sequen. Hagamos de que nuestras plantas, hagamos de que nuestra palabra, la palabra que está en nosotros, germine y que esa agua sea el Espíritu Santo que ayude a germinar la planta, ayude a germinar la palabra de Dios en nosotros. Y ahora vamos a ver en nuestras Biblias versículos que nos van a ayudar a saber más sobre cómo nosotros debemos de plantar esa palabra en nuestras vidas. Por ejemplo, vámonos a Santiago 1:22. A Santiago 1:22. En Santiago 1:22 nos habla: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Aquí la palabra de Dios nos dice que no solamente hay que ser oidores, sino también hacedores. Lo que escuchemos de la Biblia, los versículos, todo lo que escuchemos de la Biblia, hay que ponerlos en práctica. Si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ponerlo en práctica. Si la Biblia dice que hay que mantenernos ordenados y limpios, hay que ponerlo en práctica. Si la Biblia dice predicar el Evangelio o todas las cosas que la Biblia nos enseña, tenemos que ponerlos en práctica, no solamente oidores. Así que cada vez que leamos la Biblia, todo lo que leamos de la Biblia, hay que ponerlos en práctica. No solamente hay que ser oidores de la palabra de Dios, sino hay que cumplirla y obedecerla.
Otra palabra que vemos en la Biblia es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos que cada vez que nosotros recibamos la palabra, va a ser cortante como una espada que va a penetrar nuestra alma, va a llegar a nuestra alma. Entonces ese mensaje de aliento, ese mensaje, ese manual de vida que nosotros damos aquí en la Biblia, va a ser como una espada que va a penetrar nuestra alma y nos va a ayudar y va a cortar toda inmundicia, todo pecado, todo ese viejo hombre, y nos va a hacer nuevas criaturas en Cristo Jesús. Recordemos que la palabra de Dios es como una espada que va a penetrar nuestra alma, nuestro espíritu. Vemos también en 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos que la palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña a cómo manejar en nuestra vida. Es nuestro manual de vida la palabra de Dios. Para redarguir, para corregir. La Biblia, la enseñanza que está dentro aquí de la Biblia, nos enseña a ser obedientes, ser mejores personas. Nos enseña a instruir en la justicia. Miren lo que dice el 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia nos va a ayudar a ser hombres perfectos, a ser hombres obedientes, a ser hombres limpios, impecables. Vemos también en Efesios 6:12. Vemos en Efesios 6:12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos que cada vez que nosotros tenemos esa armadura, que es la palabra de Dios, que nos ayuda como una armadura en nuestro estado espiritual, va a tener esa lucha contra el enemigo. Y al tener esa lucha contra el enemigo, el momento de tener la palabra de Dios en nuestras vidas, va a tener esa lucha con nuestro viejo hombre, con ese pasado, nos va a ayudar a olvidar, a desechar toda inmundicia y arrancar de raíz. Esa es la palabra de Dios cuando la tenemos en nuestras vidas. Y vemos en la parte de la armadura, dice en el 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos que la palabra de Dios en la armadura es la espada. Y como leímos, que la palabra de Dios es como espada de doble filo, nos va a ayudar a destruir las artimañas del enemigo. Entonces, seamos esas personas que cuando recibamos la palabra de Dios sea como una semilla que entra en nuestra vida, sea plantada y germina en nuestros corazones y brote frutos de bendiciones. Y esa semilla, compartirlas a las demás personas y hacer cumplir el mandato que Jesús nos dio de predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, no nos olvidemos de germinar esa semilla, con la ayuda del Espíritu Santo, a que brote raíces en nuestras vidas. Y no seamos esas personas que solamente sean oidores de la palabra y no solamente hacedores. Entonces, no seamos esas palabras insensatas que no quieran escuchar la palabra de Dios, que las rechaza. Al momento de rechazar la palabra de Dios, estamos rechazando a Jesús, al Hijo, y al rechazar a Jesús, rechazamos al Padre. Y si rechazamos al Padre y al Hijo, ¿cómo Jesús, cómo Dios va a morar en nosotros? ¿Cómo Él va a ser ese sembrador en nosotros, en nuestros corazones? Entonces hagamos que la palabra de Dios sea una semilla en nuestros corazones. Entonces vamos a orar para terminar la enseñanza de hoy, para que el Señor sea
sembrando esa semilla de esperanza, de vida eterna, de salvación en nuestros corazones y poder ayudar a los demás a enseñar de la palabra de Dios de salvación. Porque lo que Dios quiere es que nosotros le enseñemos a los demás para que esas almas sean para Cristo en la segunda venida. Entonces, vamos a orar para que el Señor sea en nosotros y con su Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, que sea tu Espíritu Santo morando en nosotros, y que sea tu Espíritu Santo esa agua de manantial viva, Señor, que riegue, Señor, esa semilla y que nos ayude a germinar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo morando en nosotros, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a sembrar esa semilla y a poder sembrar a los otros corazones del mundo. Señor, ayúdanos a predicar tu Evangelio, no tener vergüenza de predicar tu Evangelio. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a germinar tu palabra en nosotros. Llénanos de bendiciones, llénanos de entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera todo espíritu inmundo que nos quiera detener en nuestro caminar contigo, Señor. Porque el enemigo sabe la autoridad que nosotros tenemos. El enemigo sabe la potencia con la cual nosotros vamos a orar. Y el enemigo sabe que el momento de conocer tu palabra vamos a hacer guerra. Por eso el enemigo nos da obstáculos, tentaciones, pereza para no escuchar tu palabra. Señor, permítenos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo transformando nuestras vidas, cambiándolas, limpiándolas, sanándolas, restaurándolas, y que toda obra de Satanás sea quitada en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, recordemos que Dios nos ama, que nosotros somos sus hijos y que el Señor nos va a ayudar en todo momento. Recordemos que su palabra, hagamos que su palabra sea una semilla en nosotros y ayudemos a los demás a buscar de Cristo y a llevar esas almas al Señor para que nosotros estemos con Cristo en los aires y nos podamos encontrar en las ruedas del Cordero y también en nuestras calles de hoy, por dejar que en la semilla esta palabra germine en nosotros. Dios te bendiga. Un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga.